Posiblemente la figura más importante para la disciplina que conocemos hoy como psicología profunda es Carl Jung. Fue él quien formuló por primera vez conceptos que son hoy de uso colectivo, como introvertido y extravertido, complejo, arquetipo, inconsciente colectivo, sincronicidad. Y como es natural, todos estos conceptos fueron redefiniéndose, evolucionando, mutando a lo largo de la vida de Jung y a lo largo de sus escritos. Entonces, en 1957, para intentar poner un poco de orden a todo esto, Yolande Jacobi, que era colega y discípula de Jung, escribió este libro, que se llama Complejo, Arquetipo y Símbolo. Y en este libro ella trata de elucidar, aclarar, sintetizar estos tres conceptos que son fundamentales en la psicología junguiana. Hoy quisiera hacer un video un poco diferente, en el cual vamos a analizar una frase, pequeña frase pero muy potente, de este libro de Jacobi, que creo que puede ser de gran utilidad para ayudarnos a comprender el concepto de símbolo y la relación que el símbolo tiene con el arquetipo. Entonces, en cierta medida, podríamos pensar en este video como un complemento del video pasado, simplemente que este va a ser un poquito más teórico y menos centrado en el tarot, aunque el tarot lo vamos a tener presente en varias partes. Pero creo que es importante hacer como esta explicación para darnos cuenta de cómo los símbolos afectan profundamente nuestra vida y muchas veces de forma inconsciente, ¿no? Si estás aquí por el tarot, estos conceptos pueden ayudarte a profundizar tu práctica, pero estos conceptos también pueden ser aplicados a muchas otras áreas de tu vida, como por ejemplo si quieres comenzar a aprender a comprender tus sueños, esto puede ayudarte. Antes que nada, me gustaría aclarar que cuando hablamos de símbolo en el contexto de la psicología profunda, hablamos de algo que despierta en nosotros una emoción. El símbolo tiene una carga emocional para aquel que lo contempla. Y si estamos frente a algo que solo pasa a través de nuestra mente analítica e irracional, entonces muy probablemente no estamos frente a un símbolo o no estamos dejando que el símbolo viva en nosotros, porque más que comprender un símbolo, uno vive un símbolo. Entonces, después de este pequeño paréntesis, la frase que vamos a analizar es la siguiente. Si el arquetipo aparece en el aquí y el ahora del espacio-tiempo, si puede ser percibido de alguna forma por la conciencia, hablamos de la presencia de símbolos. Entonces, como pueden ver, es una frase muy pequeña, pero que en un principio puede parecer muy abstracta y compleja. Entonces, para entender qué es lo que quiere decirnos Jacobi con esto, vamos a separar esta frase en tres partes. Lo primero que quisiera ver de esta frase es el concepto de arquetipo, que es algo que ya he hablado en mis otros videos y que es algo que podríamos conceptualizar como las figuras primordiales que habitan en el inconsciente profundo y colectivo. Podríamos imaginar estas figuras como núcleos de significación que ordenan nuestra experiencia y nuestra conciencia. Ahora, algo interesante que está implícito en la frase de Jacobi es que el arquetipo en sí mismo, el arquetipo en su forma pura, el arquetipo en su forma real, total, cruda, es imposible de comprender o aprehender para la conciencia. Es decir, que el arquetipo en sí no tiene una forma perceptible. Y esto me lleva a la segunda parte de la frase que estamos analizando, que es esta idea que el arquetipo aparezca en el aquí y el ahora del espacio-tiempo. El comentario que me gustaría hacer de esta parte es que en la profundidad de lo inconsciente, en la oscuridad del inconsciente profundo,
la concepción del tiempo cronológico se quiebra y se disuelve. Y el pasado más remoto se confunde con el futuro aún lejano. Y el arquetipo participa en ese no espacio, no tiempo. ¿No? Entonces por eso Jacobi pone como condicional el si el arquetipo aparece en el aquí y el ahora, el espacio-tiempo, o sea, si se nos aparece en el presente. Pasando a la tercera parte de la frase. Si el arquetipo se aparece en el presente, pero si es también percibido por la conciencia, entonces estamos en la presencia de un símbolo. Entonces, la nueva parte es esto de ser percibido por la conciencia, ¿no? Entonces, como ya habíamos hablado, en el inconsciente profundo, en el inconsciente colectivo, el arquetipo no es perceptible. El arquetipo en sí mismo está en el inconsciente y por definición el inconsciente no es consciente. Aquí podríamos imaginar al símbolo como un velo, como algo que cubre al arquetipo y que nos deja verlo, que deja al ego ver al arquetipo. Entonces el símbolo es como la ropa del arquetipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del arquetipo materno, el arquetipo materno en sí mismo no podemos visualizarlo completamente a través del intelecto, pero podremos verlo a través de representaciones arquetípicas que son símbolos para comprenderlo. Entonces, por ejemplo, en el tarot tenemos la luna, tenemos la emperatriz, tenemos la justicia, y estas tres cartas son representaciones arquetípicas, pueden ser representaciones arquetípicas del arquetipo materno. Entonces, cuando, por ejemplo, escuchamos decir que los arcanos del tarot son los arquetipos, no es cierto al 100%, porque en realidad los arcanos del tarot son representaciones arquetípicas. Es decir, que la carta no es el arquetipo en sí, pero es un puente hacia el arquetipo. ¿No? Y esto van viendo cómo se conecta con los videos pasados y todo lo que he venido hablando, ¿no? Y es interesante volver a lo del concepto del velo, ¿no? Porque el velo como algo que cubre. Y algo importante aquí es que no solo el símbolo es un velo para que el ego pueda percibir al arquetipo, pero también es un velo para que el arquetipo no inunde al ego. También es un velo para que el ego entre en un contacto más o menos seguro con el arquetipo. El velo o el símbolo nos protege del arquetipo en sí. ¿No? ¿De qué nos está protegiendo? ¿No? Yo creo que una historia que puede ilustrar esto que quiero decir es la de Zeus y Semele, que es una historia de la mitología griega en la cual Semele, que era mortal, era amante de Zeus. Y Zeus siempre se le aparecía a Semele en su forma humana o en su forma de águila o caballo, que le gustaba usar también, ¿no? Y en una de esas, Semele convence a Zeus de que le cumpla un deseo. Zeus acepta y el deseo que le pide Semele es que Zeus le muestre su forma verdadera. Entonces, en ese momento Zeus intenta convencerla de que le pida cualquier otra cosa menos eso. Pero no logra convencerla y como las promesas de un dios tienen que ser cumplidas, Zeus le muestra su forma verdadera y es tanta la luz, tanta la fuerza, tanta la explosión que Semele muere instantáneamente incinerada. Entonces, podríamos pensar en esta forma verdadera, en esta gran explosión de luz y calor y fuerza, como el arquetipo en sí mismo, ¿no? Y el ego necesita una forma comprensible, en primer lugar para entrar en un contacto con él, pero también para no ser instantáneamente inundado por su fuerza. Y bueno, después de esta pequeña historia, creo que es todo por hoy.
Nos vemos en el próximo video. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si es así, no dudes en dejarme un like o un comentario. Con gusto los leo. Hasta la próxima.